Muy buenas noches a todas y todos y bueno, quienes hoy estamos en este conversatorio. Hemos tenido un inicio de año de riesgos, de amenazas y agresión por parte de Estados Unidos a países de América Latina. El 3 de enero inició la puesta en marcha de la estrategia de Estados Unidos que proclama la dueñidad del hemisferio en sus territorios como en nuestros cuerpos. La agresión militar a Venezuela no se quedó en el secuestro de Nicolás Maduro. Trump se nombra presidente interino. La historia no se queda ahí. Aún está pendiente en el continente la reacción, es decir, inicial por Venezuela, y ya se inician las amenazas contra México, Cuba y contra el presidente de Colombia. Y obviamente no podemos decir que contra nosotros igual, es decir, Panamá también es mencionado incluso en estos últimos 2 días como por el canal de Panamá. Así que también estamos dentro de ese marco de amenazas. La vieja doctrina Monroe, hoy convertida en Don Roe, para intimidar con el sometimiento a nuestra América. Hoy se fundamentan las amenazas y agresión con la lucha estadounidense contra las drogas. Lo cierto es que el manto de la dueñidad es el mismo proceso de siempre, difundir miedo y agredir para apropiarse de los recursos naturales y dejarles bajo la explotación de corporaciones transnacionales de Estados Unidos. Hoy conversamos sobre la crisis de Venezuela con José Eugenio Stout, nuestro analista político bueno, creo que de toda su vida ha estado involucrado en el análisis político de la realidad de nuestros países y de Panamá, por supuesto. Entonces, hoy, José Eugenio, te dejo eh, la sala para que nos ilustres sobre cómo analizas esta situación en Venezuela. Vale, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que me voy a apoyar en unos apuntes, en un guión, no es un texto, es un guión, para que no se me escape nada, porque pienso de verdad que hay cuestiones muy delicadas, otras muy importantes y otras discutibles, como todo en la vida. Yo haré lo que mejor sé, lo que mejor entiendo, y así se lo transmitiré. Empezaré por aclarar un concepto que es fundamental, que es cuál es la naturaleza del poder, de todo poder, desde el poder más elemental al poder del Estado. Todo poder está integrado por dos elementos fundamentales, que son la coerción y el consentimiento, es decir, la fuerza y la legitimidad. De la manera en que esos dos elementos se combinen, da por resultado un tipo de gobierno democrático, y hay muchas formas de gobiernos democráticos, o un gobierno autoritario, y hay muchas formas de gobierno autoritario. Eso va a depender de cómo se combinan esos dos elementos fundamentales que son la coerción y el consentimiento. Bien, teniendo eso claro, o al menos lo transmito como algo que es básico en ciencia política, eh, quiero decir algo que sé que puede resultar muy discutible, pero es como yo lo entiendo y así debo ser honesto y plantearlo. El régimen de Maduro no ganó ninguna de las elecciones en las que participó, ninguna. Se trata, por lo tanto, de un régimen carente de legalidad y legitimidad, fundamentado en la fuerza, es decir, en la coerción, es decir, se trata de una dictadura. Comparado con el régimen de Hugo Chávez, la situación es radicalmente distinta. Chávez realizó un referéndum por una nueva constitución en 1999 y la ganó ampliamente, democráticamente,
sin protestas de ningún tipo. Convocó un referéndum revocatorio de su autoridad presidencial, porque eso lo establecía, esa posibilidad la establecía la nueva constitución, y ganó limpiamente ese referéndum revocatorio. Es decir, la mayoría de los venezolanos dijeron: no queremos revocarte el mandato. Eso fue en el 2004. Luego hizo un referéndum para una reforma constitucional de la nueva constitución, una reforma muy importante en el 2007, y esa reforma fue rechazada por el pueblo venezolano por un estrecho margen, y Hugo Chávez lo aceptó inmediatamente. Esa misma noche, conocidos los resultados, dio un discurso a la nación diciendo: el pueblo de Venezuela no quiere esto y por lo tanto no se procede a la reforma. En total, Hugo Chávez realizó 14 procesos electorales y solo perdió uno de esos 14. Y ese uno fue cuando el pueblo de Venezuela se negó democráticamente a reformar la Constitución en razón de que no estaba de acuerdo con las reformas que se querían introducir. Por lo tanto, se pueden tener discrepancias ideológicas, políticas con el régimen de Chávez, eso es normal en cualquier democracia, pero de lo que no se puede acusar al régimen de Chávez era de ser un régimen antidemocrático. La ilegitimidad del régimen de Maduro no autoriza ni legaliza, como ya lo he dicho, Maduro no ha ganado ninguna elección, ninguna de las dos en las que ha participado como candidato a la presidencia. Ha sido derrotado ampliamente. En la primera vez se negó a aceptar la derrota. La segunda vez ni siquiera ha entregado los certificados de los votos, cosa que es una admisión clara y evidente de que había perdido las elecciones, ¿verdad? Y por lo tanto se mantiene como un régimen autoritario. La ilegitimidad del régimen de Maduro no autoriza ni legaliza la agresión militar realizada por el gobierno de los Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro, quien fungía como presidente de ese régimen. Se trató de un flagrante acto violatorio del derecho internacional, especialmente del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece: 1. La igualdad soberana de todos sus miembros. 2. El arreglo pacífico de las controversias. 3. La prohibición de la amenaza o uso de la fuerza y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. La Carta de las Naciones Unidas es la norma constitucional mundial, por llamarla de alguna forma, que fue adoptada con toda claridad por todos los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de la convivencia pacífica entre todos los estados. Esto ha sido hoy, esa carta, por supuesto, ha sido violada innumerables veces. Y el ataque militar a Venezuela es una más de las violaciones gravísimas que se ha cometido contra la Carta de las Naciones Unidas, en especial con el secuestro del que fungía como presidente de ese régimen ilegítimo. Hoy por hoy, Venezuela es un país bloqueado que negocia con los Estados Unidos para ver hasta dónde puede hacer concesiones que limiten la intervención de Estados Unidos y permitan la supervivencia, al menos momentánea, de un régimen modificado. Hay que tener en cuenta la decidida intención de Trump de controlar el petróleo venezolano e instaurar un régimen transitorio que garantice estabilidad y sometimiento. El señor presidente de los Estados Unidos ha dicho con absoluta claridad que quiere el petróleo, incluso ha puesto cuotas de millones de barriles de petróleo que le deben ser entregados, y por supuesto de democracia no ha hablado en ningún momento. Él está llegando a acuerdos con el régimen
venezolano. El régimen venezolano efectivamente está llegando a esos acuerdos, algunos acuerdos, son conversaciones muy privadas. Ya sabemos que van a abrir relaciones diplomáticas, van a establecer embajadas nuevamente. Ha habido, por suerte, la liberación de un número no conocido. La última información que ha dado la presidenta encargada de Venezuela es que son 400 los liberados, los presos políticos. Solamente el que sean presos políticos nos indica que estamos frente a un régimen dictatorial, un régimen que no permite opiniones contrarias. Que opinar de forma contraria es un delito para ellos. Pero los organismos humanitarios no reconocen de momento esas 400 liberaciones y está exigiendo un listado con nombre, apellido e identificación de cédula o pasaporte. Vamos a ver, yo pienso que efectivamente la presión del gobierno de los Estados Unidos, esta es una de las concesiones que hace Venezuela al señor Trump. Eh, Vamos a ver hasta dónde llega esa situación. Lo que tenemos claro en Venezuela es que democracia no va a haber. El señor Trump ha dicho, tal como Juana nos ha recordado, palabras literales, de que él es el presidente interino de Venezuela y que el proceso de, primero, estabilidad, es decir, de alianza, de acuerdos con el actual régimen, es un proceso largo, que el segundo escalón es la recuperación, es decir, la entrega del petróleo, las inversiones norteamericanas y la puesta en marcha de la explotación petrolera en beneficio de los Estados Unidos. Y por fin dice que eso puede durar varios años, unas elecciones. Hay algo muy interesante que hay que decir. Todo esto se viene preparando hace meses. Esto no es una decisión tomada como parece ser a comienzos de año. No, eso no es cierto. Incluso el operativo secreto que realizó el gobierno de los Estados Unidos para sacar a Ana Corina Machado de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz, en verdad era exiliarla para que no pudiera volver a Venezuela, puesto que los planes de Trump no contaban con ella e incluso ha llegado a ofenderla de manera realmente inaceptable. Bien, esta es la situación de Venezuela. Hay una situación de doble poder, por llamarlo de alguna manera. Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos es un poder tremendo, siguen bloqueando marítimamente a Venezuela. Al parecer no van a dejar salir ningún barco petrolero de Venezuela y por lo tanto no puede exportar petróleo. Eso es asfixiar a Venezuela. Tiene una economía en una situación muy difícil que sobrevivía gracias a la exportación y venta de petróleo. Eh, pero el presidente de los Estados Unidos ha ido mucho más allá. La situación de Venezuela da la impresión de que ha sido como un disparo que ha potenciado, digamos, las políticas contenidas en la nueva estrategia de defensa de los Estados Unidos, la, la Don Monroe, ¿verdad? Eh, que efectivamente ahí está por escrito todo lo que pretendían, pero nadie se lo creía. Bueno, debe saberse que el presidente de los Estados Unidos ha declarado a periodistas del New York Times el día 9 de enero que no se sentía limitado, abro comillas, no se sentía limitado por ninguna ley, norma, control o equilibrios internacionales. Y cuando le preguntaron si había algún límite a su capacidad para utilizar el poderío militar, afirmó, sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional. Son declaraciones formales del presidente de los Estados Unidos realizadas en el despacho Oval. Esta es una clara muestra que todas las normas de convivencia internacional logradas después de la Segunda Guerra Mundial
se han desplomado como un castillo de naipes. Un nuevo y peligroso mundo emerge ante nuestros propios ojos. Un memorándum de 22 páginas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de fecha 23 de diciembre, mucho antes de la invasión a Venezuela, afirma que el presidente de los Estados Unidos, abro comillas, no necesita permiso del Congreso para llevar a cabo detenciones en el extranjero. Es decir, las normas penales de los Estados Unidos se aplican en el mundo entero con entera libertad y solo dependen de la decisión del presidente de los Estados Unidos como comandante en jefe. Este es el dictamen jurídico, ¿verdad?, que ha realizado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por lo tanto, está plenamente legalizado eh, cualquier secuestro, detención, etcétera, en aplicación de las leyes que rigen en Estados Unidos. No en vano, el presidente Petro de Colombia dice que fue movido a llamar al señor Trump porque temía que fuera secuestrado como fue Maduro, sobre todo porque incluso explicó que Colombia no tiene defensas antiaéreas porque toda su historia de lucha de su ejército ha sido contra la guerrilla y el narcotráfico y por lo tanto no ha requerido nunca invertir en defensas antiaéreas. Por lo tanto es un país realmente en las manos de los Estados Unidos si esa fuese la decisión de Donald Trump. En su primer año de mandato, el presidente Trump ha intervenido militarmente en Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Irak, Venezuela, Libia, Níger e Irán. Y por supuesto ha sostenido armamentísticamente el genocidio de Israel en Gaza. También ha realizado graves amenazas a Colombia, Cuba, México, Dinamarca, Groenlandia, Canadá y Panamá. Es decir, realmente nos enfrentamos a una situación inédita, completamente preocupante, incluso las amenazas de tomar a las buenas o a las malas Groenlandia harían reventar a la OTAN y desaparecería, digamos, una de las alianzas militares supuestamente a la que pertenecen los Estados Unidos. Por lo tanto, en verdad lo que estamos viendo es el derrumbe de toda norma internacional y el predominio de la fuerza militar superior. No hay otra norma que rija en el mundo en este momento. Y hay que decirlo así porque esto tiene una peligrosidad enorme, aparte del retroceso civilizatorio que significa para toda la humanidad. Recordemos que en esta grave crisis que se profundiza por los ataques militares de los Estados Unidos cuando no amenazas, se produce en un mundo en el que los siguientes países tienen armamento nuclear: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China, Pakistán, India e Israel. Es decir, nunca como antes nos estamos acercando a una conflagración mundial que todos los científicos entienden que sería la desaparición de la humanidad como la conocemos hoy. Y Panamá es un país pequeño, débil, eh, sometido al poder, al valor del dólar. No tenemos otra economía que no sea el dólar y ya lo experimentamos cuando el bloqueo contra Manuel Antonio Noriega, que tuvieron que cerrar los bancos, etcétera. Es un país que tiene además un valor muy importante que se llama el Canal de Panamá, que es un tránsito del comercio mundial de extraordinaria importancia y le genera a Panamá, tal como ha dicho Trump en el día de ayer, uno de los negocios más grandes de la historia, cosa que es falsa, pero él dice esas cosas como si fuesen ciertas y las reafirma además, y sigue insistiendo en el día de ayer que el Canal de Panamá nos fue vendido por $1.
y dio unas cifras espeluznantes de los muertos que le habían significado los Estados Unidos por el mosquito, las culebras y no sé qué otra cosa más. Es decir, estamos sometidos, el mundo entero, en verdad, al poder de la fuerza del más fuerte. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Panamá no puede y los panameños poco podemos hacer frente a esa situación que ni controlamos ni podemos siquiera intervenir en ella. No somos nadie en el sistema internacional de naciones con ninguna característica que nos permita intervenir. Por lo tanto, lo que debemos preocuparnos fundamentalmente en esta crisis universal, porque lo es qué podemos hacer para proteger nuestro país. Entendiendo, y quiero ser en esto absolutamente claro, entendiendo que somos un país indefenso, un país débil, un país cuya economía depende del gobierno de los Estados Unidos. Y por lo tanto, nuestra política exterior, nuestra diplomacia debe ser muy hábil, muy inteligente y muy cuidadosa. ¿Cómo se hace eso? Quizá hay que abrir ya un debate a nivel nacional sobre qué puede hacer Panamá para protegerse. El ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Canal han estado en Washington en estos días entrevistándose con el señor Rubio. Hay una discrepancia en lo que duró la reunión. Rubio dice que duró media hora, el ministro de Relaciones Exteriores dice que 45 minutos. Hacer viajar a dos ministros tan importantes y de ellos el ministro del Canal a Washington no es para saludarse y tomarse una copa o tomarse un café. Es porque el gobierno de los Estados Unidos quería comunicarle a la República de Panamá, al gobierno de la República de Panamá, algo muy especial y algo muy importante para ellos. No sabemos el detalle de esa conversación, pero no debe dejar de preocuparnos, dada la forma en que está actuando el gobierno de los Estados Unidos en todas partes del mundo, no con Panamá, en todas partes del mundo. Irán ahora mismo ya, según Trump, pudo detener las ejecuciones, según Trump, pudo detener las ejecuciones ante la amenaza de atacar militarmente a Irán, ¿verdad? Lo que además generaría una situación gravísima. China es el mayor comprador de petróleos de Irán y suspendida la exportación de Venezuela a China de petróleo, Irán pasa a ser un suministrador de enorme importancia y por lo tanto China no puede permanecer con la boca abierta si los Estados Unidos bloquea a Irán. Bien, esto es lo que yo puedo decirles sobre cuál es la situación de Venezuela y a partir de ahí cuál es la situación del mundo en que vivimos y cuáles son los peligros y preocupaciones que debemos tener sobre nuestro país, la República de Panamá, ¿verdad? Y a mí, lo digo con toda honestidad, yo creo que ha llegado el momento de abrir un diálogo nacional, no para ir unos contra otros, porque si aquí pasa algo va a afectar a todos los sectores sociales, a todos. Y no se crean los empresarios que van a afectar a otros, no, va a afectar a todo el país, a todos los sectores que integran el país. No van a ser unos los perjudicados, vamos a ser todos los perjudicados. Y por lo tanto necesitamos una estrategia muy cuidadosa, muy inteligente, que nos permita preservar al país de esta situación tan grave por la que está atravesando el mundo. Y con esto, para que podamos hablar, podamos discutir, podamos escucharnos, ¿verdad? Eh, termino para darle la palabra a ustedes, que creo que es muy importante. Bueno, quienes quieran hacer preguntas o comentarios, es el momento. Yo lo que, volviendo a Venezuela, Monchi, un poco eh, se observa, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que hay muchas críticas sobre
bueno, está el gobierno Maduro en ejercicio. eh, y lo que tú has dicho, ¿no? Por otro lado, se establecen determinadas relaciones. eh, ¿Podríamos esperar otra situación de quienes gobiernan en Venezuela? ¿Qué significa otra situación? Claro, en el sentido de que es, es, es el gobierno Maduro, pero por el otro lado es Trump diciendo esto va por este camino y yo soy el presidente. Y eso lleva a que percibes que hay muchos grupos que plantean de que eh, eh, es- este grupo se vendió, este grupo traicionó, pero ¿tendrían alguna otra posibilidad si Bueno, fueron eso, atacados o además con la amenaza de que si no hacen lo que quiero, les vuelvo a pues, agredir? en el día de hoy, el señor Trump ha hecho unas declaraciones aclarando, dando a conocer que acababa de sostener una conversación, una larga conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela. Y aunque a Trump no se le puede creer el 10% de lo que dice, porque es propaganda, y así trata todo, dijo que era una excelente mujer, no que estaba haciendo todo lo que él quería. Mira, la situación de Venezuela es una situación muy compleja, muy compleja. Es un país bloqueado, un país que se le demostró que militarmente no tiene manera, ya no digo detener, sino de enfrentar siquiera un ataque de los Estados Unidos, que están muy equivocados los que creen que los Estados Unidos va a invadir Venezuela. Los Estados Unidos no necesitan invadir Venezuela. Los Estados Unidos tienen un poder de fuego gigantesco, tienen ahí una capacidad marítima. Bueno, ellos dicen, yo no sé si eso es cierto o no, que en Venezuela la noche en que capturan a Maduro entraron 150 aviones y más de 30 helicópteros y no pasó nada. Eso demuestra que la capacidad defensiva de Venezuela está en tierra, que eso me lo creo, ¿verdad? Eso me lo puedo creer. Con un desgaste y una matanza espantosa, pero ahí puede haber una resistencia importante. Y los Estados Unidos, yo dudo que tenga el menor interés en invadir de forma terrestre a Venezuela, porque sabe que va a quedar entrampado ahí, que va a haber muertos, que van a poder volver féretros a los Estados Unidos con soldados norteamericanos y que eso no se resuelve en 30 días, ¿verdad? Y por lo tanto, la estrategia del señor Trump es asfixiar a Venezuela. Y la está asfixiando, la está asfixiando. Entonces, yo pienso que Venezuela está negociando, efectivamente está negociando con los Estados Unidos para llegar a entendimientos que le permitan, por un lado, la supervivencia, por otro, la negociación sobre Maduro y los Estados Unidos, por su parte, le interesa la estabilidad que le pueda dar ese régimen para que le pueda entregar y le pueda garantizar la entrega de la enorme y gigantesca riqueza petrolera que tiene Venezuela, la mayor reserva de petróleo del mundo. Es decir, aquí hay un interés político, por una parte, del gobierno de Venezuela de impedir, detener la invasión y la asfixia, y por otro, el gobierno de los Estados Unidos, que no tiene el menor interés en ningún proyecto democrático en Venezuela, sino en saquear la riqueza de ese país. Esto es lo que pienso. ¿Cómo funcionará eso? ¿Hasta dónde llegará? Eso no creo que lo sepan ninguno de los dos interlocutores. Ujú. Víquez, ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Precisamente mi pregunta va dirigida en lo que acaba de decir Monchi respecto a un proyecto democrático para Venezuela. Yo personalmente, en todo este recorrido, pues he llegado a la conclusión que gobiernos como el que lideraba Maduro en la propia Cuba, por más nostalgia que nos pueda representar,
al igual que Nicaragua, son un problema, sobre todo para cualquier tipo de movimiento alternativo que quiera realizarse a nivel regional, porque siempre estamos o se está a la comparativa, ¿no? Y el clásico discurso de que te vas a parecer a Venezuela, quieres llegar a ser como Cuba, etcétera. Bien, la pregunta es la siguiente. Se vendió mucho el tema de la figura de María Corina Machado, se le da a ella un premio Nobel de la Paz. Abiertamente, la señora hizo dos cosas que a mí me parecen dantescas, la verdad. La primera, pues, hablar de que era permitido o pedir más que todo la intervención militar de Estados Unidos como tal cual ocurrió. Y la segunda, pues precisamente, pues el robo, que es lo que se va a dar del petróleo y todos los recursos naturales de Venezuela. ¿Cómo queda la figura de María Corina Machado en todo este ajedrez geopolítico que se está viviendo? Gracias. Bueno, seré breve. Yo yo lo único que puedo hacer es especular sobre el futuro, ¿verdad? Ya quisiera yo tener esa bolita de cristal que pudiese alumbrar y decir, ¿no? Pero yo creo que Ana Corina Machado y el presidente electo, porque fue electo, uno puede tener diferencias gigantescas políticas con Ana Corina Machado, pero lo que no puede negar es que ganó las elecciones su candidato. Esos son hechos. Y esos hechos determinan cuál es la naturaleza del régimen que llega al poder. Pero yo pienso que el gobierno del presidente Trump ha simplemente descartado cualquier intervención de María Corina Machado en Venezuela. Por eso he dicho que el operativo para sacarla de Venezuela, supuestamente para que recibiera el premio Nobel, en verdad tenía otro objetivo, que era impedirle su retorno a Venezuela, tal como estamos viendo, que tiene impedido el retorno a Venezuela. ¿Por qué? Y además diciendo mentiras, que no tiene apoyo, que no se le respeta. Bueno, han sido verdaderamente unas humillaciones tremendas, que ella ha aceptado, también hay que decir, ¿verdad? Ella ha aceptado. Pero el proyecto Trump en Venezuela no cuenta con Ana María Machado, no cuenta con ella. Lo que sí cree él es que ella no cuenta ni con el respaldo ni con el respeto del régimen. Eso sí que no cuenta. Y él lo sabe. Y por lo tanto la echa a un lado. Y cuando habla que en la tercera fase de la dominación del gobierno, no llamémoslo títere, pero un gobierno semicolonial, eso es la verdad, como el de Gaza, como el que quieren imponer en Gaza, que va a haber una tercera fase de elecciones, está descartando la posibilidad de que ella llegue al poder. Él no confía en la capacidad de ella de controlar y dar estabilidad a Venezuela. Y él necesita estabilidad. Se lo han dicho además las petroleras con las que se reunió, la mayoría de las cuales le dijeron, bueno, sí, sí, muy bonito todo, pero ¿qué garantías tenemos? Es decir, y las garantías, las que sean, las puede otorgar negociando Trump con el actual régimen en el poder en Venezuela. Por lo tanto, yo pienso que María Corina Machado y el presidente electo de, de Venezuela están descartados de una manera definitiva. Bernardo, Sí, mira, yo pienso que el freno de esta actuación descabellada y esta locura de Trump va a estar en lo interno de Estados Unidos. Ya en el Senado, por ejemplo, ya aprobaron que él no puede volver a atacar a Venezuela sin la aprobación del Congreso. Los ataques al banco, al presidente del Banco Federal, la actitud de California que dice, bueno, si quieren nos vamos, nos independizamos de Estados Unidos, las acciones de ICE que están produciendo una situación de inestabilidad en ese país, todo indica, y ojalá así sea, que en las elecciones de medio término Trump pierda el control del Senado, porque eso implicaría la posibilidad de que le monte un impeachment y lo saquen de la presidencia.
Y luego sobre Venezuela, yo no sé si es que soy nostálgico, como dice Vique, pero yo pienso que en alguna medida esta gente sabe en el peo que está metido y están como ganando tiempo, porque a todo esto los rusos y los chinos no están callados y no se van a quedar tranquilos. Algo tienen que hacer estos tipos. Y yo pienso que están ganando tiempo en esa negociación para ver cómo se puede recomponer la cosa un poquito a favor de ellos. La situación interna de los Estados Unidos cobra una importancia extraordinaria, no cabe duda. Incluso la oposición a la intervención en Venezuela alcanza en la mayoría de las encuestas un 60% de la población. La situación también ya se revelado de momento que se sepa, evidente, 5 senadores republicanos. Lo de la prohibición del Senado, él la puede vetar. Eso no, él la puede vetar y entonces se requieren 2/3 para, bueno, eso es muy complejo. O sea que eso de momento no. Pero de que sí que hay una resistencia interna y unas discrepancias muy grandes internamente es muy, muy importante. Y efectivamente, las elecciones de medio término, que son en noviembre, efectivamente pueden darle un giro a la situación, aunque, bueno, eso volvemos a la bolita de cristal, eso hay que esperar a ver hasta dónde se llega, ¿no? Hasta dónde se llega. Hay una batalla interna muy grande, eso no cabe la menor duda. Yo tengo otra pregunta, Monchi. Si hay alguien aquí en la sala que desee hacer una pregunta o escribirla en el chat, eh, nos dice, nos avisa. Eh, Respecto a la última parte, ¿cómo terminaste hace un momento planteándonos la necesidad de que como panameños tengamos un diálogo abierto? El, en el marco actual de deriva autoritaria, ¿cómo podemos avanzar en algo así? Porque no es un diálogo entre nosotros. Bueno, es que nosotros somos muchos. eh, los, las derivas autoritarias han sido derrotados por nosotros, aquí y en otros países. Es decir, no cabe la menor duda de que el gobierno nacional es el gobierno nacional y por lo tanto en manos de él está facilitar o dificultar las cosas. Pero al margen de lo que entienda o deje de hacer el gobierno nacional, yo sí creo que fuerzas panameñas, y no hablo de partidos, hablo de la sociedad civil, debería ya dialogar abiertamente de que hay que defender este país y qué se requiere para defender el país. Y defender el país es, ah, bueno, yo lo digo con toda claridad, o sea, yo no tengo ningún temor de discrepancia, porque además me parece muy normal en un régimen democrático que subsistan las discrepancias. Pero yo pienso con toda honestidad que lo que tenemos es que ver cómo nos defendemos, no cómo atacamos, es decir, hay que ser responsable, ¿verdad? Si Venezuela negocia y está haciendo concesiones importantes, algunas de las cuales ni siquiera las sabemos, ¿verdad? Eh, este paisito tan débil, somos un país débil, muy rico, pero muy débil, ¿verdad? Eh, no puede jugarse a la altanería, ni a la te voy a pegar. ¿A quién le vamos a pegar? O sea, tenemos que ser serios, responsables, ¿verdad? Y ver qué podemos defender y cómo podemos defenderlo. ¿Qué estrategia de política exterior necesitamos? Y eso no es una cosa que le incumbe únicamente al gobierno. Debería de incumbirle también, pero no cabe la menor duda de que la iniciativa no podemos esperar
que la tome el gobierno. Ojalá la tome el gobierno, pero yo para actuar no esperaría. Y actuar significa ponernos de acuerdo los ciudadanos y ciudadanas panameños, ¿verdad? Ponernos de acuerdo. Y si para ese acuerdo de defensa del país se requiere precisamente tomar medidas de defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas, pues hay que decirlo con toda claridad, pero tenemos que sentarnos y dialogar. Lo hemos hecho en ocasiones anteriores, lo hicimos con el canal, lo hicimos, lo hemos hecho en ocasiones anteriores, lo hicimos en el 46 con la Constitución. No es que seamos incapaces, no, no lo somos. Este es un país de gente brillante, inteligente. Y esa inteligencia y esa brillantez debe ser utilizada ya. Debe ser, miren lo que hace 2 días el señor presidente de los Estados Unidos, que es quien manda, volvió a que el canal se había vendido por $1, que era un negocio el más grande de toda la historia. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué se lo quedan estos payasos cuando el dueño del circo soy yo? Son amenazas muy claras. Ya sabemos que él habla y de lo que habla no se sabe qué es, cuánto es cierto y cuánto no. Pero nosotros debemos tomarnos en serio lo que nos preocupe. Y eso tenemos que hablarlo entre todos. Y entender que hay un interés superior en defender la nación. Que va a haber diferencias y discrepancias, por supuesto, siempre las habrá. Y ojalá siempre las haya, porque eso significa que tenemos un régimen democrático. Ujú. Hay una pregunta en el chat de Renate Exponer. ¿Cuál piensan ustedes que es la motivación de Trump de poseer a Groenlandia a corto y mediano plazo y qué significado puede tener en relación a Panamá? Y luego, bueno, Edgardo que tiene la mano levantada. Sí, Renate. El control de Groenlandia al que aspira Trump es un problema de una nueva división del mundo. Es decir, aquí hay una lucha de poderes para redefinir lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, hablemos claras las cosas, en la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética se le dijo, todo esto para ti, y se le entregó todo el Oriente Europeo. Eso es tuyo, quédatelo. Y la capital de Alemania nos las partimos, un pedazo para ti del pastel. Se repartió el mundo, eso dejémoslo claro. Y la expresión de esa repartición está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora ha surgido un presidente que dice, hey, yo no estoy de acuerdo con aquel reparto, yo quiero un nuevo reparto. Y hay una lucha de poderes, empujada y generada por Trump, efectivamente, pero hay una lucha de poderes y no sabemos hasta dónde puede llegar eso. Él necesita Groenlandia para afianzar mayor poder. Y cuando le preguntaron que si él, si él pensaba que si él se tomaba Groenlandia, dinamitaba la OTAN, dijo, pues algo que habrá que tomar en cuenta. Así de sencillo, así de sencillo. Es decir, estamos en una situación muy delicada, realmente muy delicada. Y tal como ha dicho Bernardo, las elecciones de medio tiempo son trascendentales, trascendentales, porque solo una fuerza interior puede frenar a este señor. Se está acumulando esa fuerza, pero no sabemos, no tengo una bola de cristal para decir si va efectivamente a ser, va a perder las elecciones, va a perder el Senado y va a perder el Congreso. Eso no lo sé, eso habrá que verlo. Este hombre incluso ya quiere reformar las leyes electorales. O sea, es que este hombre es un dictador, es un dictador. En Estados Unidos ha habido de todo, gobiernos de todo tipo, hasta gobiernos que no se llamaban así, pero que eran gobiernos socialdemócratas, de estado de bienestar. Eso es evidente, eso lo hubo. Ha habido gobiernos neoliberales,
Ha habido gobiernos agresivos, ha habido gobiernos más dispuestos al diálogo y al entendimiento multilateral. Ha habido de todo, pero un gobierno como este, no, yo al menos no lo recuerdo, ¿verdad? Mandando en los Estados Unidos. Eh, por lo tanto, lo de Groenlandia es un problema simplemente de poder. Él sabe que no hay ni tropas, ni China va a invadir Groenlandia, ni Rusia, como él ha dicho. Eso es falso. Y quiere además imponerse a la Unión Europea. Y eso sería una de las formas de imponerse a la Unión Europea. Decirle a los europeos, aquí mando yo. Acordémonos de lo que hizo con Canadá, ¿no? O sea, ha intentado también amenazar a Canadá de una forma abierta, brutal. Bueno, tiene al mundo amenazado, vamos. Tiene al mundo amenazado. Víquez, ¿qué se hizo Edgardo? Entonces nos Ed- pasemos a... ¿Te escucha? sí, Ahora sí, ajá. Bueno, el comentario era el siguiente, la historia, bueno, es un tanto cíclica, ¿no? Yo por lo menos saco dos grandes conclusiones, y en las dos pues era muy joven, otros quizás estaban empezando porque fue hace muchos años, y el primero es cómo nació en su momento, ¿no? Este gran movimiento de países no alineados posterior a la Segunda Guerra Mundial, precisamente países que no estaban ni dentro de la órbita soviética ni dentro de la órbita de los Estados Unidos, para tratar de funcionar como como un contrapeso, poniendo en tela también lo que se está vulnerando, que es el multilateralismo, ¿no? Creo que algo de eso tiene que resurgir, porque la amenaza no es solamente hacia el hemisferio, es a nivel mundial, tal como dijo Monchi con respecto a la Unión Europea, ¿no? Eh, Eso es lo primero. Lo segundo, yo pienso que algo por lo cual los panameños, independientemente de los estratos sociales, ideologías, corrientes, algo que definitivamente a nosotros nos une es el tema del canal. Ya ocurrió cuando pasó lo de las negociaciones en la década de los 70, sin esgrimir ni profundizar los temas, que claro que hubo sus diferencias ideológicas y todo, pero el país se unió en cierto modo, sociedad civil, empresarios incluidos, y yo creo que eso hay que tratar de revivirlo, porque lo que ha pasado, el golpe que ha pasado en Venezuela también tiene una reacción un tanto negativa. Y yo creo que sin quitarle mérito a que la gente se sienta alegre, a pesar de que no entienden la magnitud de la desgracia, que es una intervención, eh, pero entender el trasfondo, el contexto de esto, o sea, toda la doctrina Monroe que están nuevamente implementando, que no es solamente un tema de Venezuela o Maduro, es un tema mucho más allá, que nos involucra a nosotros. Yo era de los que pensaba de que, bueno, esto de invasiones, intervenciones militares era cosa del pasado, o por lo menos lo veían tanto lejano, como en países del Medio Oriente, pero lo vivimos aquí. Los que no vivimos la invasión y los que vivimos la política, pues sentimos ese sinsabor de saber que un país latinoamericano fue invadido por una potencia extranjera, y que por lo menos ni siquiera se hicieron el trabajo bien, como quien dice. Aquí por lo menos Endara era Endara, ¿no? La cruzada civilista, pero por lo menos ellos entraron al gobierno. Pero allá no. Allá simplemente se alejó a alguien y se mantiene pues la misma cúpula de poder, y todos conocemos el trasfondo de lo que significa eso. Así que bueno, básicamente eso, pues la unión de los panameños con respecto al tema del canal, y bueno, organismos multilaterales que no se alineen, ahora mismo hablando, pues tanto con los Estados Unidos, Rusia o cualquier otra potencia hegemónica. Gracias. gracias Edgardo. ¿Alguna pregunta? Dice Renate, ¿se puede entender la crisis y transición energética como una de las causas principales del terremoto geopolítico que estamos viviendo?
No entiendo bien la pregunta. Hola, no sé Sí, si me entienden bien. Sí, estoy Ujú. aquí en el carro, pero bueno, la pregunta mía es que evidentemente estamos viendo una crisis energética, si bien todavía está tal vez en el horizonte, pero se está acercando o sea, ya tenemos una merma de la abundancia de petróleo, ya se ve que las reservas están bajando. Y por otro lado, la necesidad por diferentes razones de o sea, de usar otras fuentes energéticas, ya sea por la crisis climática, ecológica, etcétera, y por la falta de combustibles fósiles. Pero o sea, lo que puedo observar es, por un lado, la negación de Trump y su gobierno de reconocer que la crisis climática existe que se aferra al uso de combustibles fósiles. Entonces, entender esa, eh, esos hechos en relación a la geopolítica. No sé si logras entender cuál es el fondo o la duda que tengo. O sea, ¿cómo podemos relacionar la crisis energética y ecológica con lo que está pasando en la geopolítica, con la manera en la que se está comportando Estados Unidos? ¿O ves a las dos no relacionados? yo no creo que tenga una relación directa. No cabe duda que el control de, de las fuentes energéticas eh, es importantísimo para todos los países. O sea, el reconocimiento de la multicrisis que estamos atravesando desde el punto de vista ambiental eh, se reconoce a medias en algunos países y en otros, como el señor Trump, lo niegan radical y totalmente. O sea, él está más preocupado por las ganancias y para él las reservas, por ejemplo, de petróleo, sí, se están agotando, pero él dice, bueno, cuando se agoten, ya habrán pasado tantas generaciones que a mí qué me importa. O sea, así operan, así operan. El problema es el beneficio, la rentabilidad inmediata. El resto ya se verá. O sea, yo pienso que ese es el pensamiento de Donald Trump y de la gente que está en torno a él y sus asesores, ¿verdad? Lo de Groenlandia también tiene que ver con la explotación de esas riquezas, ¿verdad? No con la preservación, no, sino con la explotación de esas riquezas, ¿verdad? Y así están todos los países, o sea, porque no hay yo ni siquiera me atrevo a decir que no haya una comprensión exacta de la gravedad de la crisis climática. No, yo pienso que hay los suficientes elementos para entender esa gravedad. Es que no les importa. Eso no, eso no va a afectar su generación ni a sus sectores dominantes. Que se mueran en África, en Asia, que se inunden en América Latina, eso es un problema de ellos, no de los que sacan beneficio y provecho de esa situación. Por lo tanto, esto es un problema político de fondo. Mientras no cambie los gobiernos por unos regímenes democráticos sinceros, cuando digo sincero quiero decir de verdad, va a ser muy difícil enfrentar con cierta fortaleza la crisis climática. Va a ser muy difícil. Si vemos, por ejemplo, la Unión Europea, todas las medidas que toma, son medidas. Mira, por ejemplo, hace poquito tenían que sustituirse todos los automóviles de gasoil para utilizar vehículos eléctricos. Ahora no recuerdo bien, no quiero equivocarme, pero digamos, estamos en el 25 para el 35. Pues ya lo pasaron al 45. Es decir, y que no me digan que no se puede. Claro que se puede si se toman las medidas adecuadas. ¿No? Si hay una reformulación de las fábricas, claro es que hay que tomar medidas,
pero no se toman. Y la Unión Europea es una entidad, digamos, que tiene cierta conciencia del problema ecológico, pero ahí tiene lo que ha pasado en España, ¿no? 300 muertos en una riada. Y sí, efectivamente hubo una irresponsabilidad absoluta de sus autoridades, pero la riada fue de verdad, con autoridades o sin autoridades. Y eso es producto de la crisis que se está atravesando. En estos días hubo unos calores espantosos. Bueno, en estos días no, hace unos pocos meses la temperatura subió de forma tremenda en las aguas y en el territorio español. Y hoy están soportando temperaturas bajo cero, como nunca antes la habían atravesado. Es decir, la crisis climática es una realidad, eso es una realidad. El problema es que los intereses que hay aquí de por medio impiden, digamos, una visión responsable de eso y tomar las medidas que se tienen que tomar. O sea, Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles. Tú dices, hombre, cuando le queden 100.000, que se preocupen las generaciones que vienen. Yo no, yo me he llevado 200.000. Esa es la situación. Por lo tanto, yo no creo que la crisis mundial que tenemos en este momento toque de alguna manera, o sea, o que haya alguna responsabilidad, no responsabilidad, sino que afecte de alguna manera a la crisis el problema ecológico. No lo creo, no lo creo. Y no lo creo en ninguna parte del mundo, es decir, no lo creo. Si no serían más responsables, ¿no? Por Con supuesto las que sería más políticas. responsable. Igual aquí, nuestras fracturas en el territorio son enormes, agreden Bueno, la el naturaleza problema minero, y abriremos minas, el problema minero está si se ahí, lo permitimos. ¿no? Y se va caminando hacia allá, se va caminando hacia allá. Y al margen de lo que piense la sociedad, etcétera, ¿verdad? Yo pienso que, bueno, tenemos ahí un problema. Este es un país muy pequeño, un país húmedo además, un país tropical húmedo, pequeño. eh, y el otro día escuché, por ejemplo, perdonen que me alargue un poquito en esto, pero Renate me ha pinchado. El otro día escuché a un defensor de la mina y el tipo decía que, claro, vayan a Donoso y verán la pobreza. La mina los va a ayudar. Y yo pensaba, bueno, este tipo está haciendo una acusación al gobierno de la República de Panamá espantosa, porque dice que tiene a los habitantes de ahí en la miseria. Eso es lo que está diciendo. No se le ocurre decir, oigan, señores del gobierno, tomen medidas para sacar de la extrema pobreza a esa gente. No, 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 no. Ellos están muertos de hambre porque sí, por casualidad. Y la mina viene, a darles de comer. Si están así es porque el gobierno los ha olvidado. No este gobierno, no hablo de este gobierno, hablo. Los gobiernos los han olvidado, los han tenido marginados. No les ha preocupado ni el agua, ni la salud, ni el trabajo, ni nada. O sea que A ellos y esto a tiene todo que el ver con la país. mina. Esto tiene que ver con las instituciones públicas de los gobiernos panameños. Ahora este señor, pues mira, en uno de los canales de televisión, creo que en Debate Abierto, me parece que lo decía de una forma realmente asombrosa, porque en el fondo, si yo hubiera sido ministro, yo a ese señor lo llamo y le pego una insultada. Usted me está diciendo a mí que yo soy responsable de eso, pero que usted es el salvador, porque eso es lo que estaba diciendo en el fondo. Mm. O sea que no creo, Renate, que la crisis climática, la gravísima crisis climática tenga que ver con la crisis política y socioeconómica que estamos viviendo, ¿no? Bueno, hemos llegado a las 8:04. Mm, agradecemos a todos por estar esta noche aquí compartiendo con José Eugenio, y además les queremos invitar para la próxima semana donde vamos a estar analizando la situación de la justicia y todo este tema hemisférico con Rodrigo Noriega. Bueno, gracias a todos y todas. Gracias, Monchi.
No, gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, hasta la semana que viene.